para poder visualizar la temática de trabajo del día de hoy. Entonces, queridos participantes, allí está, ustedes pueden visualizar, me confirman si ya pueden visualizar mi pantalla para poder presentar el contenido y el material con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien. Como ya la coordinadora nos ha informado, el día de hoy las clases se extenderá hasta las 8 de la noche. Sin mucho preámbulo, iniciaremos con el desarrollo de nuestra sesión programada para el día de hoy. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar el tema de las funciones suma, funciones promedio, funciones contar, funciones max y mínimo. Estas 5 funciones son funciones que nosotros debemos ir utilizando y acostumbrándonos en el manejo y en la incorporación en nuestra hoja de cálculo. ¿Para qué nos sirven estas funciones? Estas funciones nos permiten realizar las operaciones matemáticas, en este caso la suma, de forma interactiva. Hay métodos, formas y maneras de usar y no solamente encontramos una forma, vamos a encontrar una, dos o tres formas dependiendo al caso y dependiendo a la función que nosotros queremos implementar dentro de nuestra hoja de cálculo, dentro del libro que vamos a ir creando. La función suma. La función suma los valores, puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres. Por ejemplo, cuando nosotros queremos sumar, digamos, estos 4 números, o mejor dicho, 3 números que aparece en una ubicación insertada dentro de una hoja de cálculo, nosotros en cualquier sector o en cualquier ubicación dentro de la hoja y también dentro del libro podemos realizar su operación matemática. Entonces, para poder realizar la suma, tenemos algunas formas que nosotros lo hemos considerado dentro del manual, pero en la parte práctica lo vamos a poner en uso y poner en práctica de cómo es que estas funciones nos permiten visualizar y agilizar nuestros trabajos de forma dinámica. La primera manera de sumar, con un simple clic, nos indica que podemos sumar todos los valores contenidos en una columna, fila u hoja, con solo seleccionarla. Desde hace mucho tiempo Excel nos ofrece automáticamente en la barra inferior de datos la suma, recuento y promedio de los valores que selecciones o seleccionemos en nuestro trabajo, de manera que basta con seleccionar la fila o columna con los números a sumar y fijarse en la barra inferior. Entonces, para poder visualizar este ejercicio o este ejemplo, nosotros vamos a abrir, en este caso, nuestro programa Excel. Este es el programa Excel. Entonces, para poder dinamizar la clase del día de hoy, nosotros vamos a ingresar algunos datos haciendo referencia a un registro de calificaciones de un estudiante. Entonces, para ello tenemos una columna que hace referencia al número, otra columna que hace referencia
a los apellidos, vamos a ponerlo en mayúscula, a los apellidos y los nombres. Nombres, correcto. Pero si en algún momento el texto que hemos insertado rebasa el tamaño de la columna, el ancho de la columna, nosotros podemos agrandar ubicándonos en la intersección de las cabeceras. Ahí está. Luego vamos a tener una nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5. Y al final vamos a tener un promedio. Entonces, esta sería nuestra plantilla o la cabecera de nuestra tabla en la que nosotros vamos a aprender a manejar o utilizar las funciones suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Entonces lo vamos a reordenar. Esto lo estamos haciendo como un repaso rápido para poder organizar de una mejor manera el contenido de nuestra tabla. Lo vamos a centrar los datos o las cabeceras de nuestras tablas y luego le asignaremos un determinado color que a ustedes mejor los parezca. Yo, para que ustedes puedan visualizar de mejor manera, voy a utilizar colores fuertes. Ya, entonces, en este caso, vamos a ingresar los números que van a hacer referencia a los estudiantes o a los participantes. Entonces, por acá vamos a trabajar con 10 datos. Cuando queremos enumerar, ya sabemos, ¿no? Solamente ingresamos el patrón que tiene que seguir, luego lo rellenamos. En este caso voy a trabajar con 12 personas. No voy a poner ningún nombre para no generar susceptibilidades. Voy a poner solamente estudiante, estudiante número 1 y abajo voy a poner estudiante número 2. Entonces, bajo este patrón también voy a rellenar el contenido. Ahí está. Podemos visualizar. Los estudiantes se han creado de forma dinámica con el relleno de celda. Entonces, indistintamente vamos a poner calificaciones aprobatorias y calificaciones desaprobatorias. Entonces, voy a hacerlo de forma dinámica o rápida para no perder demasiado tiempo en este proceso. A ver, ustedes pueden visualizar que estamos insertando notas indistintas para que ustedes también vayan insertando notas indistintas dentro de su aplicativo para poder visualizar cuál será el efecto que surge cuando vamos a utilizar los comandos o las funciones para realizar las operaciones que hemos puesto en mención. Entonces, ahí está, ya terminamos el llenado de las calificaciones para los estudiantes. Y también les voy a enseñar cómo sacar el promedio de de estas mismas calificaciones, pero de forma manual en el Excel, y luego vamos a utilizar las funciones dinámicas para poder calcular de manera automática estos contenidos. Entonces ya estamos terminando con el llenado de las notas. Muy bien. Entonces ya terminamos con la asignación de estas notas. Ahora, ¿cuál es el siguiente procedimiento? El siguiente procedimiento es que nosotros vamos a visualizar de cómo es que nosotros podemos visualizar las diferentes sumas. En este caso, el primer método.
En el primer método nos dice que con un solo clic puedo realizar la suma. Entonces, miren, yo me voy a ubicar en la cabecera de mi columna y voy a seleccionar la parte que aparece las notas, la, la columna de la primera nota. Entonces, voy a hacerle clic en la columna D. Y miren, automáticamente en la barra de estado, aquí en la parte inferior, me ha calculado el promedio de esas 12 notas es 11,83 periódico puro. Y me hace un recuento que ha encontrado 13 datos en esa columna. Y profesor, pero si solamente estamos trabajando con 12 notas, ¿por qué nos está encontrando 13 datos? Este recuento no hace recuento solamente de las notas, sino que también hace el recuento del otro contenido. Tiene la celda que es el encabezado. Luego, el siguiente proceso es sumar las 12 notas de forma automática y aparecerá en este bloque. Entonces miren que el Excel tiene esa herramienta potente. Con tan solo hacer un clic podemos lograr estos cálculos de forma inmediata. Miren como por ejemplo en la nota 2 nos ha hecho que nos está indicando que el promedio de esas 12 notas es 10,4166 periódico puro. Y también nos dice que en esa columna tenemos 13 datos. Y la suma total es de 125. Ahora vamos a hacer clic en la cabecera de la columna número 3, de la nota 3, mejor dicho, y también miren, de forma automática nos ha realizado el cálculo. Y aquí podemos visualizar la suma que ha realizado de forma automática. Igual para la nota 4 y también para la nota número 5. A ver, vamos a visualizar la interacción de cada uno de ustedes mediante el chat para poder absolver si es que tenemos alguna duda o pregunta sobre lo que estamos realizando. A ver, voy a habilitar mi ventana de chat para que ustedes puedan interactuar de forma que me hagan saber las dudas o inquietudes que puedan tener dentro de este tema que vamos o estamos desarrollando. A ver, un momentito, por favor. Ahí está. Mostraremos toda la pantalla. A ver, vamos a ITEC, coordinador correcto. Becal, soy de Ecuador, Miss. Buenas tardes a todos, correcto. Alison Taipe, buenas tardes, profesor, sí se ve, muy bien. Alison Tapia, nombres, Walter Omar Valdera, ¿qué dice? Profesor, buenas tardes, ¿cómo puedo colocar notas en aleatorio para no demorar mucho al digitar los números? Muy bien, ahorita lo vamos a realizar. Esa es la única manera de sumar, profesor. Rosalía Taipe. No, esta es la primera forma. Vamos a encontrar en el desarrollo otras formas de realizar esta suma. Este de acá es solamente haciendo un clic. Esta herramienta o esta opción nos permite, como el caso que les estoy explicando, de realizar la suma de forma automática e inmediata. O sea, no necesitamos insertar ninguna función ni fórmula dentro de nuestra hoja de cálculo. Es por eso que esta es solamente la primera forma. Mariela Castillo, buenas tardes, pero el promedio debe ser por fila. Correcto, eso lo vamos a hacer. Si nosotros consideramos la cabecera de la fila, también nos va a calcular. Recién estamos explicando la primera parte, como por ejemplo la suma de las columnas.
Ahora vamos a hacer clic en la cabecera de las filas y lo que pregunta Mariela Castillo se responde con esta opción o con esta manera de calcular estos datos. Como es el caso, el promedio para el estudiante número 1 es de 12 y tiene 7 datos. Y las 7 datos, ¿por qué? Porque está considerando la cabecera, la numeración, el estudiante y las notas. Pero ojo aquí, no siempre con este método vamos a lograr el resultado que deseamos. En este procedimiento, en el caso de las filas, también estaría considerando la numeración de los estudiantes. Entonces, este procedimiento de realizar la suma no es del todo eficiente cuando nosotros queremos tomarlo por ese medio. Entonces estamos identificando un error dentro de esta fila, porque ya me estaría considerando también la numeración 1 como una nota y estaría asignando o aumentando a la suma general que está realizando. Victoria dice, profesor, buenas tardes, ¿puede repetir? Claro, vamos a repetir. De acuerdo a lo que vamos a ir explicando cada uno de los conceptos. Entonces, esa es la manera de considerar. Si yo quiero hacer un recuento del estudiante 6, la calificación tendría que decir a esta suma que me ha salido 57, le tendría que restar 6 para que yo tenga el recuento exacto, la suma exacta de sus calificaciones. Pero, como indicamos, no es la única manera. En nuestro manualito aparece 4 formas de realizar la suma y cada uno de ellos tiene un comportamiento y también una implementación diferente. Entonces hay que recordarnos la primera manera de sumar el contenido de las celdas. La segunda manera de sumar es seleccionando un rango de celdas. De la misma forma que en el método anterior, podemos sumar valores contenidos en filas y columnas, diferentes si seleccionamos únicamente un rango de celdas en la que queremos sumar todos los valores contenidos. Ahora ya no vamos a hacer o implementar solamente con un clic, sino vamos a tener que seleccionar un rango de columnas o un rango de filas para poder realizar este cálculo. Entonces vamos a volver a nuestra presentación en la que nosotros vamos a definir cómo es ese o en qué consiste ese procedimiento. Si tienen alguna consulta, me lo van haciendo saber por el chat, ya lo he puesto en forma paralela. El chat por la cual ustedes se pueden comunicar o preguntar alguna duda o inquietud que tengan, si es que no han entendido de igual manera. Entonces, miren acá, si yo quiero de repente sumar solamente el contenido de la columna nota 1, ¿yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar. ¿Y cómo seleccionamos? Nosotros en la clase o en la primera clase hemos visto los estados y los comportamientos que tiene nuestro cursor. Para la selección tenemos que visualizar el cursor de nuestro mouse en una cruz ancha. Entonces hacemos clic y arrastramos toda la columna. Allí está. Yo tengo seleccionada
solamente las calificaciones que se han asignado a los estudiantes en la columna 1. Entonces, miren, ahora sí, está cada vez más preciso la operación o el resultado que me está saliendo. El promedio es 1.883 periódico puro y el recuento solamente ahora sí me está contabilizando las 12 notas. Ya no me está considerando la cabecera. Y la suma es de 142. Eso es con respecto a la nota 1 de la columna D. Ahora puedo seleccionar las notas o la nota 2 de la columna E. Y miren, también aquí podemos visualizar que el promedio de sus calificaciones es 10.416 periódico puro. Y el recuento, otra vez, solamente está contabilizando a las 12 notas que están en esta columna y me ha hecho un recuento de 125. Entonces, profesor, con este método ya podré sacar los promedios fila por fila. Sí, si nosotros seleccionamos toda la fila, en este caso la fila con las 5 notas o con las 5 calificaciones que ha tenido el estudiante número 1. Entonces, ahora sí, el promedio del estudiante es 14.2. ¿Por qué? Solamente me ha considerado las 5 calificaciones que tiene este estudiante. Y la suma total de estas 5 calificaciones hace una cantidad de 71. Ahí está. Ahora sí, con este segundo método ya puedo realizar los cálculos de forma inmediata, pero de forma cada vez más precisa. Ahora, si yo quiero contabilizar todas las notas y ver cuál es el promedio y cuánto es la suma, también yo puedo utilizar este método. Yo tengo que hacer la siguiente selección de todo el rango, de los 12 estudiantes. Entonces, si yo selecciono de esta manera, miren, el promedio total de estas calificaciones es 12.85. Y el recuento es que tengo 60 calificaciones aquí adentro o en este rango. Y la sumatoria de todas estas notas hacen un total de 771. Entonces, ahí podemos visualizar de cómo podemos utilizar este segundo método de realizar la suma de un conjunto de números o de calificaciones. A ver, vamos a visualizar mediante el chat si tienen alguna inquietud sobre la segunda forma de realizar la suma dentro de nuestra hoja de cálculo. Lo vamos a ir leyendo, por favor. A ver, vamos a esperar sus participaciones o sus apreciaciones de este segundo método. A ver. Mariela Castillo dice, profesor, ¿puede volver a explicar, por favor? Correcto. Rosalía dice, entendido, profesor. A ver, Verónica La Chira dice, profesor, por favor, repetir. Correcto. No duden si algo no está claro, si algo no han entendido, háganmelo saber mediante el chat. Si no, también levanten la manito para yo darles el pase y realizar sus consultas. La segunda forma ya no es solamente con un clic, sino es seleccionando el rango de filas, el rango de columnas o el rango de filas y columnas que nosotros queremos sumar. La primera
situación o la primera tendencia que nosotros tenemos que entender es que para el segundo método nosotros tenemos que seleccionar. Y para ello nosotros tenemos que acordarnos de las apariencias que presenta el cursor dentro de nuestra hoja de cálculo. No vayamos a hacer clic y arrastrar cuando el comportamiento o la apariencia de nuestro cursor esté en esa apariencia, o sea, una cruz con la flecha a los 4 lados. Eso es para mover el contenido. Para seleccionar es esa apariencia. El cursor del mouse tiene que estar en un formato ancho, una cruz ancha. Entonces, ahora yo voy a tratar de seleccionar la calificación del estudiante 6 y quiero previsualizar cuánto será el promedio de este estudiante con las notas que ha obtenido en las 5 evaluaciones. Entonces, para ello, yo tengo que hacer clic y seleccionar las 5 notas. Entonces, esto, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, primero, contabilizar cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Eso nos indica aquí en el recuento en la que podemos visualizar que indica que el recuento es de 5. A esos hace referencia este recuento. Luego tenemos la suma. La suma es 8 más 4 más 10 más 14 más 15. Este recuento hace la suma de 51. Y el promedio de estas 5 notas, o sea, es decir, la suma, que es 51, dividido entre 5 es igual a 10.2. Entonces, miren, señores participantes de este curso, esa es la metodología que utiliza Microsoft Excel en la hoja de cálculo para que nosotros podamos visualizar estos resultados. Alison Tapia Zulca dice, profesor, ¿cómo se puede hacer eso en que está explicando? Solamente seleccionando. Lisbeth Blanca dice, entendido, profesor. Y si deseamos sacar el promedio, el recuento y la suma del estudiante 12, tenemos que considerar o seleccionar los datos en forma horizontal. Y ahí también podemos visualizar que el promedio es 14.2, el recuento es 5 datos y la suma de todos esos datos es 71. Ahí está. Ahora, si deseamos sumar las columnas, también solamente seleccionamos las notas que queremos. De repente no queremos sumar todas las notas de la columna. De repente solo queremos sumar desde el estudiante 7 hasta el estudiante 12. Entonces, lo único que vamos a hacer es seleccionar ese rango en la columna para poder visualizar el resultado. Y entonces, según a lo que nosotros vamos a ir seleccionando, el recuento y la suma se va a ir actualizando. A ver, Becal dice, ¿cómo hago para que se quede visible esa suma total de no tal profesor y poder imprimir? Vamos a implementar las siguientes o las otras formas de realizar la suma. Recién estamos en la segunda forma o en la segunda manera. Todavía nos quedan 2 maneras más. Entonces, ahí en estas 2 maneras restantes que vamos a desarrollar es donde nosotros vamos a dejarlo de forma constante, o sea, todo el rato va a permanecer y eso nosotros podemos, como quien dice, imprimir.
estamos utilizando estos dos primeros métodos o maneras de calcular la suma para poder previsualizar esta operación. Entonces, un poquito de calma, que recién vamos a ir a la parte más importante donde nosotros vamos a dejar de forma permanente los resultados que vamos a ir calculando dentro de la hoja de cálculo de nuestro Microsoft Excel. Entonces voy a retornar al manual. Ya hemos explicado la segunda manera y ahora viene la tercera manera de sumar. ¿Y con qué se hace? Con el signo más, seguido de la referencia a la celda o el conjunto de celdas. Desde la barra de fórmulas podemos indicar celda a celda los valores que queremos sumar con el símbolo más antes de cada referencia a una celda. Por ejemplo, si nos situamos en la celda G10 y tecleamos en la barra de fórmulas más G4 más H5 más G6 más H7 más G8, obtendremos los resultados. Entonces, para poder visualizar ese comportamiento, nosotros nos vamos a nuestro programa Excel. Y en la parte inferior de la columna, vamos a realizar ese procedimiento. O sea, vamos a implementar el tercer método, la tercera manera de calcular la suma de las celdas. Entonces, me indica, a ver, vamos a mostrar el teclado en pantalla para que ustedes se puedan guiar de cómo lo voy a realizar. Aquí nos está mostrando o nos está dando un atajo adicional, que no es necesario insertar el signo igual para poder sumar el contenido de un conjunto de celdas, sino seleccionamos la celda, hagamos de cuenta que vamos a seleccionar la C17 o la D17 y en esta celda vamos a presionar la tecla más que está al ladito de Enter. Aplastamos más y inmediatamente vamos a indicar. En este caso, voy a sumar las notas de los estudiantes 7, 8, 9, 10 y 11 de la nota 1. Entonces voy a seleccionar la nota del primer estudiante. Y automáticamente Excel hace una referencia general que en la celda D10, está la primera nota y me va a sumar el contenido de la celda. Voy a ponerle el otro signo más y voy a seleccionar el segundo número, la segunda calificación y me va a hacer referencia nuevamente a la celda en la que se encuentra. Luego voy a hacer otro más, voy a agregar y miren, voy a ir adicionando a mi fórmula de esta manera. Y entonces selecciono al estudiante 10, también hace referencia a la celda, no al contenido, porque cuando nosotros presionemos el Enter, recién tomará los valores que se encuentra en cada una de esas celdas. Y terminé. Terminé de seleccionar todas las celdas que quiero sumar. Ahora sí, una vez terminada, yo tendría que hacer o aplastar o pulsar la tecla Enter. Y entonces, ¿qué ha pasado? Me ha calculado la suma de esos 6 estudiantes. Pero profesor, si yo hago clic y selecciono, ¿me va a salir el mismo resultado? Sí, la suma es 87. Y aplicando la tercera forma o la tercera manera de calcular la suma, he logrado el mismo resultado.
A ver, Alison Tapia dice, profesor, ¿cómo hago para que se quede visible esa suma en todo de no tal profesor que uno pone con uno solo ponerlo una? Ahí está. Está explicado la pregunta de Alison. Nosotros tenemos que utilizar este tercer método si nosotros queremos dejarlo de forma constante en la que nosotros podemos visualizar el resultado. Ahí está. Ese es el tercer procedimiento o la tercera manera de realizar la suma. Becal dice, repita por favor, profesor. Muy bien. No solamente vamos a hacer ese ejercicio, vamos a hacer más ejercicios. Entonces, para la segunda columna, ya sabemos dónde está el signo más, acuérdense eso. Ya lo voy a cerrar esta pantalla del teclado para poder visualizar de forma un poquito más completa el espacio de trabajo. Entonces, miren, si yo quisiera sumar toda la columna de la nota 2, yo voy a aplastar el signo más y voy a ir seleccionando uno por uno. Ahí está. Y cada vez que selecciono un número, siempre como ya vuelvo a repetir, lo que hace referencia es al nombre de la celda. Y cuando yo pulso el Enter, recién hace referencia a su contenido de cada celda. Entonces, una vez que haya terminado de seleccionar las celdas que quiero sumar, ahora tengo que pulsar la tecla Enter para poder visualizar o visualizar el contenido o el resultado de la operación que yo estoy realizando. Entonces, pulso Enter y miren, automáticamente me ha sumado los contenidos de cada celda. Entonces, esto es la segunda manera. Hagamos de cuenta, voy a disminuir un poquito el tamaño. Profesor, ahora quiero sumar de forma horizontal. Si quiero sumar de forma horizontal, también puedo utilizar el mismo método. O también, si deseo, inserto el signo igual y selecciono nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 más nota 5. Ahí están las 5 notas seleccionadas. Ahora, para poder ver el resultado, lo único que voy a pulsar es un Enter. Y ahí está el recuento o la suma de estos cinco calificaciones, hacen un total de 71. Si yo quiero realizar para el segundo estudiante, tendría que hacer la misma operación. Nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 más nota 5. Y pulsamos Enter. Y nuevamente ha hecho el cálculo de la sumatoria para estas calificaciones. Y las 5 notas suman 70. Y así puedo ir haciendo para cada uno de ellos. Pero no solamente puedo decir que me haga esta operación solamente una fila. Si deseo, yo puedo decir por acá al costadito, voy a hacer lo siguiente. Si quiero sumar la nota 1 más, digamos, la nota 2 del segundo estudiante, más la nota 3 del primer estudiante, más la nota 4 del segundo estudiante, más la nota 5 del primer estudiante. Este proceso de cálculo de la sumatoria de esas calificaciones va a depender de la selección que yo voy a realizar. Y tal vez no solamente eso quiero sumar, le pongo un más y de repente la nota 4 del estudiante 12 también quiero considerar. Y una vez le ponga Enter,
a todas esas celdas lo va a sumar según el contenido que tiene. Entonces, esta herramienta es otra forma de trabajar. Aquí ya no vamos a decir selecciono esto y me va a sumar, sino yo, según la necesidad que yo tengo, o tal vez según la necesidad que yo tenga por considerar o mostrar la sumatoria de unos datos, yo voy a ir reutilizando o ubicando el contenido de cada una de estas celdas y realizarle una suma indistinta. Esto ya es un poquito más, como dicen, recreativo y según a la necesidad que cada uno de ustedes tengan, lo vamos a ir o lo van a ir considerando. ¿Correcto? A ver, alguna... Profesor, una consulta, por favor. Buenas noches. En la primera columna usted puso el signo igual y Claro, cuando ha sumado la segunda ya puso el signo más, ¿no? ¿Es así? exacto. No, lo que les estoy mostrando es que no hay una sola manera de sumar. Si desean, pueden poner el igual o si no, también pueden considerar el signo más. O sea, es opcional eso que nosotros o eso que yo estoy mostrando para que ustedes tengan la facilidad para trabajar, que no solamente hay una manera de insertar una fórmula, sino también utilizando directamente el signo de la adición. Gracias. Mariela Castillo, profesor, pero no se puede copiar el cálculo. Claro que sí se puede copiar. Ya la clase anterior hemos dicho no copiar, sino rellenar esta fórmula que yo he insertado para realizar esa operación. Si quiero rellenar de forma automática o dinámica, yo solamente tengo que ubicarme en la sección de la celda en la parte derecha inferior y lo arrastro y tendré la sumatoria fila por fila. Y si no, solamente me ubico en la parte inferior derecha y le pulso 2 clics de forma rápida. Entonces, automáticamente rellenará la sumatoria de cada una de estas filas. Ahí está. A ver, Alison Tapia dice, profesor, ¿se puede copiar el cálculo? Claro, ahí está, estamos generalizando. También lo podemos copiar y pegar la fórmula, pero si nosotros hemos desarrollado, hemos explicado los comportamientos de nuestro mouse, si yo lo estoy haciendo de esta manera, es la manera más dinámica y la más fácil de realizar este rellenado dinámico de los cálculos en las demás columnas. Y profesor para el promedio, un ratito. Vamos a explicar todas las formas de realizar la suma y luego vamos a pasar de cómo se calcula el promedio. No se preocupe, Mariela Castillo, con calma, por favor, para que ustedes mejor lo entiendan cada uno de estos procedimientos. Muy bien, eso sería la tercera manera de realizar la sumatoria de las notas. Vamos a regresar a nuestro manual y vamos a ver la cuarta manera de sumar utilizando la autosuma. El de la autosuma posiblemente sea uno de los iconos más famosos y utilizados de Microsoft Excel. No son pocos los usuarios que limitan su uso de Excel a introducir varios datos para sumar y clicar el icono de autosuma tras situarse en la celda de abajo de los datos a sumar. A ver, profesor, ¿a qué se refiere con la autosuma? Vamos a regresar a nuestra pantalla principal en la que nosotros estamos trabajando y podremos explicar de manera
un poquito más detallado. Para ello, yo voy a agrandar mi pantalla y luego les voy a dar el pase para que ustedes realicen sus consultas. Entonces, miren, si yo quiero, digamos, voy a poner el caso de que quiero sumar todas estas columnas. Ya sé que en esta parte inferior ya tengo la suma, pero yo necesito ponerlo de forma permanente ese resultado. Entonces voy a aplicar la autosuma. ¿Dónde se encuentra la autosuma dentro de mi hoja de cálculo o dentro de la ventana de Microsoft Excel? Para poder ubicar esa sección, nosotros tenemos que irnos a la pestaña Edición. Y en la parte de arribita, en esta caja de herramientas, la primera opción dice o aparece un icono de sumatoria. Esto que ustedes están visualizando es una representación matemática de la sumatoria. Entonces, para poder visualizar el conjunto de herramientas que tiene la autosuma, vamos a hacerle clic. Y miren qué cosas puedo calcular. Primero vamos a seleccionar nuestros datos que queremos sumar. Entonces le voy a hacer clic en suma. Y miren, en la parte inferior de toda mi columna que está rellenado con datos, ha aparecido un dato que si yo le hago doble clic, me dice que hemos insertado una función que suma un rango de datos. Y ese rango de datos viene desde la D4 hasta la D15. Entonces, con un solo clic hemos logrado el resultado de la sumatoria de todos los datos de esta columna. Para la nota 2, de igual manera, voy a seleccionar los datos y me voy a ir a la autosuma y le voy a decir suma. Y entonces, ¿qué ha hecho? Me ha sumado todos estos datos con un solo clic. Y ha dicho que hemos insertado la función suma desde E4 hasta E15. Cuando aparece de esta forma nuestros datos o la selección que hemos realizado, hace referencia que estamos utilizando rangos. Ahí está. Otra manera, si desean, no se selecciona. Solamente nos situamos en la parte inferior de los datos que queremos sumar y también nos podemos ir a autosuma y nos pregunta si es todo este rango que queremos sumar. Si está la selección realizada de forma correcta, nosotros le pulsamos la tecla Enter. Y automáticamente me ha realizado la sumatoria de todos esos, de todas esas calificaciones. En la columna de la nota 4, de igual manera, voy a utilizar esa función. Suma y me indica la referencia que está utilizando. Y si es correcto, solamente le voy a pulsar un Enter. Y miren, mucho más dinámico se ha vuelto este procedimiento del cálculo de la sumatoria de un conjunto de datos numéricos. Ah, pero profesor, usted solamente ha sumado en forma vertical, o sea, las columnas. ¿Y cómo realizo la sumatoria para las filas? Igual, yo puedo seleccionar todas las filas que tienen dato y luego cliquear en la autosuma. Y miren, me ha sumado todos estos calificativos que tiene el estudiante con un solo clic. Y si yo hago doble clic, me dice que ha insertado la función suma desde, ¿dónde? Desde la celda D4 hasta la celda H4. En todo ese rango están las 5 calificaciones. Y si yo lo quiero hacer de forma dinámica, ya sabemos, lo puedo
rellenar con un doble clic o arrastrando desde la esquina inferior derecha para abajo. Y ahí está toda la sumatoria y esto queda de forma constante en nuestra hoja de cálculo y tal vez si deseamos agregamos una fila y le indicamos que esto es la sumatoria de columnas y a este lado tendríamos que indicarle que esta es la sumatoria de las filas. Aquí vamos a poner, esto es la sumatoria. Ahí está, para no confundirnos. A ver, ahora voy a visualizar las consultas que ustedes están realizando mediante el chat. A ver, ¿alguien tiene levantada la manito? Por favor, puede participar. A ver, Mariela dice Okis, Alison Tapia, profesor, y para el promedio, Alison. Un ratito, vamos a terminar de explicar las formas de cómo hacer la sumatoria. De ahí ya les he indicado, vamos a hacer también el cálculo del promedio, así utilizando nuestras funciones y también nuestras fórmulas. Rosalía Taipe dice, profesor, ¿puede repetir la última suma? Correcto. Vamos a repetir y vamos a realizar esa sumatoria y no solamente en la parte final, sino también nosotros podemos realizar estas sumatorias en otras ubicaciones. Hagamos de cuenta que yo quiero la sumatoria de las filas en esta sección. Entonces hago clic o selecciono la celda donde quiero sumar de forma horizontal y le voy a hacer un clic. Y automáticamente, miren, cuando yo le hago clic en suma o en la autosuma, me aparece una ventana o un panel de ayuda en la que me está diciendo, ¿estás seguro de que quieres sumar todas estas celdas? En este caso, no quiero sumar la celda de sumatoria. Entonces puedo borrar eso y decir que solamente abarque hasta qué, hasta H4. Entonces inserto H4 y le pulso Enter. Y miren, me ha sumado solamente las 5 notas. O sea, también cuando nosotros trabajamos con las fórmulas o las funciones de autosuma, nosotros podemos seleccionar el rango que queremos que suma. Entonces ahí va a ser ya un poquito también un criterio de cada uno de ustedes de qué es lo que quieren realizar. Entonces, miren, aquí también no quiero hasta H5. Yo quiero, mejor dicho, hasta I5, solamente quiero hasta H5. Le pulso Enter y ya está el cálculo. Y si no quiero hacer uno por uno para todos, puedo rellenar esta fórmula. ¿Y cómo se rellena la fórmula? Yéndonos a la esquina de la celda en el lado derecho inferior y lo arrastramos hasta donde queremos esa fórmula que se ejecuta. Y entonces ya está realizado la suma en forma horizontal, o sea, es decir, de las filas. La sumatoria de las notas del estudiante 1 es igual a 71. La sumatoria de las notas del estudiante 2 es 70. La sumatoria de las notas del estudiante 3 es 68. De esa manera es como se realiza la sumatoria a nivel horizontal, es decir, a nivel de filas. Alison Tapia dice, ya entendí, profesor. A ver, ¿alguna duda, pregunta o inquietud sobre esta forma de sumar nuestras calificaciones? A ver, alguien levantó la mano, puede participar.
Alison Tapia, ¿quiere participar? Una consulta, profesor. ¿Y eso del promedio cómo se va a hacer? Tiene que poner los numeritos. A ver, Alison, con calma. Vamos a explicar todas las formas de realizar nuestra suma y luego vamos a pasar al bloque de promedios y también ahí hay formas y también se les va a explicar paso a paso cada uno de esos procedimientos. Con calma, por favor, porque yo quiero que todos entiendan los diferentes o las diferentes maneras que nosotros podemos desarrollar el cálculo de la sumatoria de los datos que tenemos dentro de una celda o de un conjunto de celdas, ya sea a nivel horizontal o a nivel vertical. Muy bien, ahora vamos a regresar a nuestro manual y vamos a ver la quinta manera de sumar. La quinta manera es ya un poquito más avanzado, pero nada imposible. Tiene casi la misma lógica, de la autosuma, pero aquí ya no vamos a utilizar los comandos de la manera como hemos ido utilizando o las funciones. En este caso, la función o fórmula suma es el auténtico instrumento que nos ofrece Microsoft Excel para realizar el cálculo de la suma de cualquier forma o cualquier tipo de valor. Para utilizar la función suma, basta con indicar como argumento el valor o valores que indicamos entre los paréntesis. Las celdas o el rango de ellas que contienen los valores que queremos sumar. Por ejemplo, si nosotros queremos sumar estos 5 números, vamos a insertar el símbolo igual, luego vamos a escribir el nombre de la función. Y luego seleccionaremos el rango o el conjunto de celdas que queremos sumar. Entonces, para poder visualizar, vamos a explicar de cómo es la implementación o el uso de esta quinta manera. Mariela Castilla dice, profesor, y con sumatoria, ¿puedo decirle que una celda no lo sume? Claro, pero hay que manipular ya el rango. Entonces, para darle solución a la pregunta de Mariela Castillo, vamos a utilizar la función suma y aquí sí vamos a indicarle qué celda queremos sumar y qué celda no queremos sumar. Alison Tapia dice, profesor, y con sumatoria, ¿qué puedo decir que una celda no lo sume? Es la misma pregunta. En esta quinta manera o quinta forma de realizar la sumatoria, vamos a explicar ese procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es insertar el símbolo igual. Luego de insertar el símbolo igual, vamos a escribir el nombre de la función. En este caso, miren, en el panel de ayuda, en el recuadro adicional que aparece, después de insertar el símbolo igual y escriba la inicial de una función, me aparecerá una lista de funciones las cuales están disponibles en mi programa o en mi hoja de cálculo. Escribo el nombre completo, luego dice que tengo que aperturar la paréntesis. Luego de aperturar este símbolo, que es el paréntesis, me dice selecciona un número. Voy a decir solamente quiero sumar
las 3 primeras calificaciones y entonces voy a hacer clic y voy a arrastrar las 3 notas. Luego le voy a poner un punto y coma. Me dice, ¿qué otras calificaciones? Del estudiante 6, nada más. Le voy a agregar otro punto y coma y me dice, ¿qué dato más? Del estudiante 10, 11 y 12. Ahí está. Solamente quiero la sumatoria de estas 7 calificaciones y no del estudiante 5, 6, 7, mejor dicho, 4, 5, 7, 8 y 9. Entonces, miren, a la pregunta de Mariela y Alison, con este ejercicio le estaría respondiendo. Entonces, ya he seleccionado un conjunto de datos que quiero sumar. Entonces, solamente, si quiero visualizar el resultado, pulsaré la tecla Enter. Y automáticamente, solamente me ha sumado todos los datos que he seleccionado. El resto no lo ha sumado. Entonces, esa sería la manera o el ejercicio que responde a la inquietud de Mariela y Alison. O sea, es decir, eso lo solucionamos con la quinta manera o con la quinta forma de realizar estas sumas. Voy a hacerlo una vez más. Primero insertamos el símbolo o el signo igual. Luego escribimos el nombre de la función, que en este caso es suma. Luego aperturamos el paréntesis y cuando aperturamos el paréntesis automáticamente nos dice seleccione los números. En este caso quiero seleccionar de forma intercalada las 5 calificaciones. Entonces, selecciono el primero, le pongo un punto y coma. Selecciono el segundo, le pongo un punto y coma. Selecciono el tercero, un punto y coma. Selecciono el cuarto, otro punto y coma. Selecciono el quinto, otro punto y coma. Y selecciono el sexto. Como ya no hay más datos, ya terminé. Entonces, lo único que me queda es pulsar la tecla Enter para ver el resultado. Allí está. Esa es la otra manera o la otra forma de realizar las sumas de de nuestras calificaciones que podemos tener. O quiero tomar el criterio aquí en la nota 2. Solamente quiero sumar las notas desaprobatorias. Si quiero sumar las notas desaprobatorias, tendría que sumar desde el estudiante 4 hasta el estudiante 9. Y insertando esa función, la función suma, puedo tal vez ya no seleccionar uno por uno. Si es correlativo, yo puedo seleccionar de esta manera. Le estoy indicando a la función que me sume en este rango desde D7 hasta E12. Solo eso. Una vez seleccionado, presionamos la tecla Enter y automáticamente me dice las 6 calificaciones desaprobatorias solo suman 37. Ahí está. Entonces, ese es el procedimiento de realizar ese cálculo. A ver, Melanie dice, repita, profesor. Ya, ok. Mariela Castillo, profesor, no se cierra el paréntesis. Es opcional. Si solamente estamos realizando o utilizando una función, el Excel de forma automática nos lo completa. Pero si utilizamos 2 o 3 funciones dentro de una misma consulta, sí es obligatorio cerrar cada uno de los paréntesis que hemos aperturado para darle referencia de dónde a dónde
se considera la primera función, la segunda y la tercera, ¿correcto? Muy bien. Alison dice, profesor, no se cierre el paréntesis. Ya le estoy explicando esa parte. Es opcional. Si utilizamos una sola función. Si utilizamos dos funciones, sí es de forma obligatoria. Mariela Castillo dice, muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta hasta este punto? Adelante, Alison. Ya, una consulta. También se puede cerrar el, también se puede cerrar el, mm, tam- también se puede cerrar el paréntesis. Claro, normal. Si deseas, lo cierras. Si no, por cuestiones de las buenas prácticas, lo ideal sería cerrar el paréntesis. ¿Correcto? Por buenas prácticas es una manera de hacer la fórmula completa. Es cuando terminamos la selección, tenemos que cerrar ese paréntesis para que más adelante no tengamos ninguna confusión o error. A ver, ahora les quiero preguntar a ustedes. Por el chat me van respondiendo. ¿Cuántas maneras de sumar un conjunto de datos tenemos y cuál de ellos les ha gustado más? ¿O con cuál de ellos se les hace más fácil trabajar? A ver, Alison dice que hay 4 formas o 4 maneras. A ver, el resto de los participantes en este curso, Gianela y Mariela Castillo indican 5. Mariela Castillo dice sumatoria. Rosalía dice 5 formas, profesor, y la que ella trabajaría es con la autosuma. Soledad Gallo dice 5, la última me gustó más, o sea, utilizar la función suma. Mariela Patricia Richardson dice 5 formas, la más fácil es la autosuma. Rocío dice 5, la autosuma es más fácil, correcto. Alison Tapia dice 5 formas. Carlos Alberto Yauricasa dice 5 maneras y la más es la autosuma. O sea, Carlos Alberto utilizaría la función del autosuma. Matías Guamalí dice 5, pero la autosuma es con la función. Correcto. Matías también elige la cuarta manera de realizar sus sumas de su conjunto de datos. Jimena Andrea dice 5 formas. La mejor es la autosuma. A ver los restos, ¿con qué método o con qué procedimiento de las sumas nos quedamos? Muy bien. Entonces, señores participantes, Angelo dice la autosuma. Estas son las 5 maneras de sumar un conjunto de datos. Ya ahí ustedes ven cuál es la forma más fácil y la más práctica y con cuál de ellos trabajarían si ustedes tienen este tipo de cuadros o tablas en la que ustedes tienen que interactuar con la suma de estos datos. Lisbeth Blanca dice, con la autosuma. Alison dice, mejor la autosuma. Lisbeth Blanca dice, porque es la más rápida, seguro. Ahí está, eligió autosuma. Victoria dice, sería la autosuma. Correcto, me parece interesante que la mayoría haya seleccionado la cuarta opción de la autosuma.
Entonces, ya ustedes, cuando desarrollen sus trabajos, tanto para su centro de trabajo o como modo de practicar, traten de utilizar los métodos o las maneras de realizar la suma que más fácil les parece. Porque muchas veces cuando no tenemos o no ponemos en práctica constante estos conocimientos, se nos va a ir olvidando. Entonces, hay que ponerle en práctica en las diferentes tareas o trabajos que nosotros vamos a realizar. Muy bien, entonces terminamos ahora con lo que es la explicación de la suma y las maneras de sumar nuestros datos a nivel de fila, columna y la selección múltiple en diferentes ubicaciones dentro de nuestra hoja de cálculo. Muy bien, ahora vamos a regresar nuevamente a nuestro manual y el plato de fondo, lo que la mayoría de ustedes han ido preguntando. Profesor, ¿cómo se calcula el promedio? ¿O qué es el promedio? La función promedio devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son la colección de datos o la colección de celdas de la que nosotros queremos sacar o calcular el promedio. Por ejemplo, si el intervalo de notas está A1 de la fila A1 hasta la A20, o sea, es decir, tengo 20 notas y estas 20 celdas contienen números. La fórmula que tendría que utilizar es igual promedio desde A1 hasta A20. Y esto nos devolverá el promedio de dichos números. A ver, profesor, vayamos al Excel y demuéstralo eso que usted nos está indicando. Voy a cambiar el título y aquí vamos a calcular el promedio. Entonces, como la teoría en el manual nos indica, lo que nosotros tenemos que realizar es utilizar la función promedio o también en la herramienta de la autosuma ya no hacemos clic en la figura, sino hacemos clic en la flechita que está al lado. Y miren, tengo 4 opciones, mejor dicho, 5 opciones. Y entre las 5 está la suma, el promedio, contar números, sacar el dato máximo y sacar el dato mínimo. Entonces, en este caso, lo que a nosotros nos interesa es sacar el promedio. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En esta oportunidad voy a pulsar en la tecla promedio. Y miren, automáticamente ha habilitado y a la vez ha seleccionado la función promedio y el rango que yo tengo que sacar el promedio. O sea, es decir, desde la D4 hasta la H4. En ese rango están las 5 calificaciones. Entonces, yo para poder calcular el promedio, una vez seleccionado, tengo que pulsar en la tecla Enter. Y miren, automáticamente me ha calculado el promedio de esos 5 números con un decimal para poder considerar con exactitud ese cálculo. Allí está. Ahora, si yo quiero hacerlo de la otra manera, tendría que insertar
el símbolo igual y luego escribir la función promedio. Y luego de seleccionar la función, abro paréntesis y selecciono las notas o las 5 notas que quiero procesar. Luego de llegar hasta ahí, de la selección, posterior a la selección, cierro el paréntesis y voy a pulsar el Enter. Y miren, también me ha sacado el promedio del segundo estudiante. La primera forma es yendo a la autosuma y seleccionar promedio. Pero miren acá, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, promedio me quiere calcular de los dos promedios. No, yo no quiero ese promedio. Yo quiero esta de aquí. Miren, también tiene una facilidad de reorganizar la selección. Entonces, una vez seleccionado que estoy indicando, lo quiero sacar el promedio del tercer estudiante, que sus notas se encuentran desde D4, mejor dicho, desde D6 hasta H6. Luego pulsamos Enter y el promedio de ese estudiante será de 14, mejor dicho, de 13.6. Ahí está. El promedio solo se calcula de esa manera o de esas dos maneras. Ahora, si yo quiero rellenar, ya sabemos cuál es la herramienta y automáticamente he logrado todos los promedios de los estudiantes. A ver, vamos a visualizar las dudas o preguntas mediante el chat, por favor, para ir absolviendo y también viendo cuál es el nivel de comprensión o dudas o curiosidades que ustedes tienen sobre el uso de esta función. A ver, todos escribimos nuestras consultas o apreciaciones, o también si tenemos alguna reacción, utilizamos los emojis para poder precisar cada situación. Mariela Castillo dice, profesor, ¿y si yo no quiero decimales? Muy bien, ahorita vamos a explicar de cómo podemos reducir esos decimales con tan solo haciendo clics. Thais Rosemary dice, repetir por favor, correcto. Rosalía Taipe dice, profesor, ¿el igual es igual que la suma? Sí, cuando nosotros utilizamos las funciones, se asemejan las operaciones o los componentes que nosotros vamos a ir considerando dentro de cada función. A esos componentes se llaman argumentos. María Patricia dice, por favor, ¿puede reforzar la enseñanza de los promedios? Correcto. Ángelo Alvarado dice, profe, la autosuma y autopromedio es la mejor literal. Correcto. Nosotros podemos utilizar esa función o esa opción de realizar esos procedimientos. Entonces vamos a repetir para aquellos que no han entendido las dos maneras de calcular el promedio mediante el uso de las funciones, en este caso la función promedio. Vamos a invertir la explicación y vamos a insertar el símbolo igual. Luego de insertar el símbolo igual, vamos a digitar la palabra promedio. Seleccionamos la palabra promedio o la función promedio, luego aperturamos el paréntesis. Luego de aperturar el paréntesis, vamos a seleccionar los números o las notas a la que queremos aplicar este procedimiento. Entonces, muy bien sabemos que el promedio se calcula de un conjunto de datos, en este caso de las 5 notas.
ya he seleccionado las 5 notas en un rango. Luego de seleccionar esas 5 notas, voy a cerrar el paréntesis y luego pulsar la tecla Enter. Ahí está. Y automáticamente ha aparecido el primer promedio. Luego, si yo quiero utilizar la auto o el auto promedio, también puedo decirle acá promedio. Hago clic pero aquí hay un error. Me está considerando a nivel vertical. Yo le voy a borrar ese datito y le voy a decir yo quiero a nivel horizontal. O sea, es decir, yo quiero sacar el promedio del segundo estudiante con respecto a sus 5 calificaciones. Luego de ello voy a pulsar Enter y automáticamente se ha realizado el cálculo utilizando esa función. Pero si voy a tratar de utilizar el promedio, siempre se va a seleccionar en forma vertical. Entonces, yo tengo que tener un criterio y darme cuenta e invertir esa selección a una selección horizontal, o sea, a nivel de filas. Y ahí puedo calcular de esta manera. Pero si desean, lo pueden generalizar o autorrellenar. Entonces, ahí ustedes pueden visualizar ese procedimiento del cálculo de los promedios. Ahora la otra consulta es, profesor, yo no quiero que aparezca los decimales, ¿cómo lo hago? Si yo no quiero que aparezcan los decimales, yo me voy a ir a la caja de herramienta número y hay flechitas con los ceros tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando yo quiero aumentar decimales, hago con los ceritos y la flecha hacia la izquierda. Y miren, se ha aumentado los decimales. Pero si yo quiero reducir, hago a la izquierda y miren, automáticamente todos los decimales han desaparecido y ya las notas o los promedios se muestran redondeados de forma correcta. Entonces, esa sería la explicación o la absolución de la pregunta que realizó, a ver, el participante o el compañero de esta sesión. Alison Taipe dice, profesor, ¿y si yo no quiero enseñanza en los promedios, es la mejor literal? A ver. Ya. A ver, profesor, y si yo quiero en la enseñanza, en los promedios, es la mejor literal. No entendí. A ver, Alison, ¿podría explicar mediante el chat cuál es exactamente la pregunta para poder absolverle? Mariela Castillo dice, muchas gracias. Gonzalo Juárez dice, si fuese un promedio de 14.8, ¿se pondría en 15? Sí, para que ustedes visualicen, vamos a cambiar algunas calificaciones que muestren esa característica y verán que los promedios o el método de redondeo nos permitirá organizar mejor. A ver si le ponemos un 13, un 14. Ya, con un 15 yo creo que sale. Ahí está. Salió 14.8 el promedio. Aquí abajo es 13.6. ¿Qué indica? A ver, vamos a agrandar un poquito para que ustedes puedan visualizar. ¿Qué indica? Aquí, si nosotros reducimos el último decimal, esta calificación o este promedio tendría que ser 15. Y este promedio que es 13.6 tendría que ser 14. Este de acá que es 12.8 tendría que ser 13. Y este 13.2 sigue manteniéndose en 13. Y este 13.4 de igual manera. Entonces voy a seleccionar la celda y les voy a mostrar que sí lo redondea de esa manera. Lo redondeo y miren.
Esto de acá era 14.8. Lo ha redondeado a 15. Este era 13.6. Lo ha redondeado a 14. Este de acá era 13.6. Mejor 12.6. Igual lo ha redondeado a 13. Y este que era 13.2 se ha quedado en 13. O sea, el redondeo también se hace según criterios, porque el redondeo, si nosotros tenemos el decimal mayor o igual a 5, se tiene que redondear al siguiente número mayor. Correcto. Esa sería la explicación a la pregunta o consulta que ha hecho Gonzalo Juárez. María Patricia dice, muchas gracias, profesor. Muy bien. Alison Tapia dice, profesor, sería el 20. No le entiendo muy bien la pregunta que realiza, pero de las calificaciones literales también les voy a explicar en un momentito. Muchas gracias, profesor Gonzalo Juárez. Muy bien. Como a un inicio, muy bien se ha explicado que el procesamiento y el uso de las funciones matemáticas siempre se harán en números. Si nosotros, como en algún caso, en alguna institución educativa, creo que en estos años llevan una calificación literal, como es el AD, A, B y C, en ese caso nosotros no podemos aplicar estas funciones para sumar y sacar promedio. Ojo, hay que tener en cuenta, estos datos o estos procedimientos, estas funciones, se realizan con datos numéricos. A ver, alguna otra consulta o pregunta o inquietud que tengan o alguna reacción sobre lo que hemos tratado en este caso sobre el promedio, pueden realizarlo de manera libre para poder absolver cada duda o pregunta que ustedes tengan. A ver, alguien levantó la manito, puede participar. Alison Tapia dice, todo claro, profesor. Rosalía Taipe Patiño también indica todo claro, profe. Entonces, eso indica que esta función que hemos implementado se ha entendido al 100%. Ahora vamos a volver a nuestro manual y vamos a visualizar cuál es la siguiente función que vamos a considerar. La siguiente función a considerar es la función contar. Use la función contar para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un rango o matriz de números. Por ejemplo, puede escribir la siguiente fórmula. Para contar los números en el rango A1 hasta el A20, tendríamos que asignar la función de esta manera. Contar desde A1 hasta A20. ¿Cuántos datos tenemos o cuántas celdas tienen contenido? En este ejemplo, si 5 de las celdas del rango contienen números, el resultado es 5. Vamos a la parte demostrativa de esta función. Voy a agrandarlo un poquito más para que ustedes puedan previsualizar lo que voy a realizar o lo que voy a implementar con esta función. Hagamos de cuenta, voy a borrar aquí las notas desaprobatorias. Muy bien. Y ahora quiero saber cuántas calificaciones hay aquí. Y entonces, en este caso, podemos visualizar cuando los datos son en menor cantidad,
De forma visual, hasta a veces lo contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo puedo decir, profesor, en esa columna de la nota 1, tengo solamente 9 calificaciones y 3 están vacías. Pero si nosotros tuviéramos una venta, digamos, por sucursales o la calificación de 1000 estudiantes y queremos contabilizar cuántos estudiantes tienen notas y cuántos estudiantes no tienen notas. Entonces, en esa situación podemos cometer errores al contabilizar. Y si contabilizamos también, nos va a tomar demasiado tiempo. Entonces, para solucionar y darle un caso práctico a estas situaciones, nosotros vamos a escribir el signo igual, o si no antes, nos vamos a ir a la función auto y vamos a decir que queremos contar números. Le hacemos un clic y no apareció nada. Entonces vamos a seleccionar a este conjunto y en ese conjunto de celdas vamos a contar cuántos números hay. Y miren, automáticamente me ha indicado mediante esa utilización de esta función que solamente tengo 9 números. Como anteriormente ya lo hemos ido visualizando. ¿Y cuál es la función que ha insertado? La función que ha insertado contar números es la función contar. Y nos está contando desde la celda de 4 hasta la celda de 15. ¿Cuántos datos hay? Entonces, por ahí de repente, si lo borro uno, automáticamente actualizará cuántas celdas tienen contenido. Para el segundo caso voy a implementar con la función igual. La función igual voy a escribir el nombre de la función que es contar. Completo de escribir y aperturaré el paréntesis. Luego seleccionaré en el rango que me tiene que contar. Entonces selecciono el rango desde E4 hasta E15, cierro el paréntesis y pulso la tecla Enter. Y automáticamente me ha dicho que tenemos 15 datos, mejor dicho, 12 datos numéricos en esa columna. Ah, profesor, si en alguna celda hay una letra, esa letra no lo considera como número. Entonces, no será considerado en la contabilización. Hay que saber entender. La función contar cuenta solo números, no te cuenta texto. ¿Correcto? Esa sería la aclaración. Entonces, hagamos de cuenta que yo quiero saber cuántos datos, cuántos números hay entre nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Si tal vez en algún momento contabilizar se me hace difícil, también le puedo poner igual contar. ¿Qué cosa? Quiero contar cuántos datos hay, datos numéricos hay en todo ese rango. Selecciono todo ese rango, luego cierro el paréntesis y le pulso la tecla Enter. Y me dice, en toda esta tabla de 12 estudiantes con 5 notas, hay 56 números. ¿Por qué hay 56 números? Porque aquí tengo 4 celdas vacías. Si a estas celdas les asigno las notas, miren lo que va a pasar. Automáticamente me ha dicho que en este conjunto o en esta tablita hay 60 calificaciones. Si en algún momento yo en mi registro o en el registro de algún evento quiero saber cuántos datos he insertado y cuántos no rindieron tal vez un examen,
Mediante esta fórmula, yo puedo sacar cuántos tienen calificación y cuántos no tienen calificación. En este caso, lo puedo comprobar de manera sencilla. Para este lado, en forma vertical, hay 12 datos y en forma horizontal hay 5 datos. ¿Cuánto es 5 por 12? Es 60. Entonces, debería de haber 60 datos si es que todos han rendido el examen o se han evaluado. A ver, vamos a ver las consultas sobre el uso de esta función. A ver, utilizamos todos el chat y preguntamos o consultamos las dudas que tenemos sobre el uso de esta función o tal vez por ahí tenemos alguna curiosidad. A ver, adelante, señores participantes, para poder absolver las preguntas o las dudas que puedan tener sobre el uso de la función contar. A ver, adelante, le estoy esperando. Parece que ya hay una consulta, dice Matías Guamalí. Excelente, profe. A ver, los demás integrantes y participantes de este curso, ¿qué apreciación tienen? O si no, también utilizar los emojis para demostrar la reacción sobre la función contar. Rosalía dice ok, Rocío igual, Stephanie Palomino dice todo claro, profesor. Alison, excelente, profesor. Lisbeth Blanca también, sí se entendió correctamente. Muy bien. Entonces, a ver, Mariela Castillo dice, profesor, está claro, profesor, solo tenemos que practicar, gracias. Correcto. Lo que indica Soledad Gallo, mejor dicho, Mariela Castillo, indica, profesor, si en la celda no hay nota y quiero que se pinte, allá. Esos son formatos condicionales, Mariela Castillo. Si nos alcanza el tiempo, al final vamos a hacer ese procedimiento para que ustedes tengan en cuenta de cómo se realice eso. Soledad Gallo, está claro, profesor, solo tenemos que practicar. El comentario de Soledad Gallo tiene muchísimo sentido. Si nosotros queremos perfeccionar el uso de estas herramientas tecnológicas a nivel de oficina, nosotros tenemos que practicar. En nuestros tiempos libres hay que abrir nuestra computadora y insertar algunos datos y plantearnos preguntas y darle solución. Eso es la mejor forma de aprender y descubrir de cómo se utiliza las diferentes funciones. Y si no podemos tal vez utilizar alguna determinada función, en la ITEC nosotros promovemos cursos a la medida y a la necesidad que ustedes tienen. Entonces hay que estar atentos a las diferentes promociones o cursos que se van a ir lanzando semana tras semana. Muy bien. Otro dice, Johnny y la toma dice, muy buena clase, muy entendible. Manuela Vargas dice, todo correcto. Soledad Gallo, Gago, disculpe por el error. Soledad Gago, correcto, corrección. Alison Tapia dice, está claro, profesor, solo tenemos que practicar, gracias. Entonces, la recomendación para perfeccionar el uso de estas herramientas es practicar. Hay que ponernos un horario y ponernos en onda con estos conceptos. Y si ustedes no han entendido alguna sección, hay que visitar la grabación o la página donde está grabada nuestras sesiones de clase. Muy bien.
Entonces, ahora vamos a volver a nuestro manualito y tenemos dos últimas funciones, el máximo y el mínimo. ¿Qué realiza esto? Selecciona una celda o a la derecha de los números para los que desea encontrar el número más pequeño insertados la función mínima. Cuando nosotros insertamos la función, tenemos que seleccionar el rango o conjunto de celdas. O insertamos la función max. Seleccionamos también el rango o conjunto de celdas. Y después presionar la tecla Enter. Y así lograremos visualizar el dato mínimo y el dato máximo dentro de nuestra hoja de cálculo, en este caso organizado en nuestras tablas. Entonces, para ello, nuevamente voy a agrandar mi pantalla para que ustedes puedan visualizar este acontecimiento y el uso de estas dos funciones que nos permiten buscar, puede ser en una fila, el dato más mínimo, en una fila, el dato más alto. No solamente en una fila, también podemos buscar en una columna el dato mínimo y también el dato máximo. Y no solamente a nivel de filas y columnas, tal vez queremos buscar en todas las calificaciones la calificación más baja y la calificación más alta de todos los estudiantes. Entonces, vamos a poner en práctica este procedimiento para estas dos funciones. Primero, vamos a realizar o vamos a calcular o buscar a nivel horizontal, es decir, a nivel de las filas, cuál ha sido la calificación baja del estudiante número 1. Insertaremos el símbolo igual o también podemos ir a la función auto y buscar el nombre de la función. Max calcula el dato máximo. Min calcula o busca el dato mínimo. En este caso vamos a buscar, voy a poner acá, vamos a buscar el máximo y también vamos a buscar el mínimo. Ah, me estoy olvidando. Máximo lleva tilde y mínimo también lleva tilde. Allí está. El máximo y el mínimo. Para el máximo me voy a ir a la auto y le voy a decir clic en max. Necesito buscar el dato máximo en las notas, no en el promedio. Entonces le voy a decir, no quiero hasta la I, solo quiero hasta la H. Y mi selección se ha reducido solamente considerando esos criterios o ese rango de notas. Luego de seleccionar y ya terminar, pulsaré la tecla Enter. Entonces, el estudiante número 1 ha logrado o ha tenido una nota máxima de 16. Y nosotros podemos visualizar en este conjunto de datos que la nota más alta que sacó este estudiante es 16. Entonces, la función está funcionando de maravillas. Ahora vamos a calcular la nota mínima que obtuvo este estudiante. Nuevamente, cuando inserto la función auto de calcular o buscar la nota mínima, me ha seleccionado datos por demás o celdas por demás. Entonces, yo lo voy a reducir y solamente le voy a decir, quiero hasta H4. O mejor dicho, hasta D4. A ver, sí, hasta H4. Entonces,
Una vez seleccionado y ya puedo visualizar de que todo está correcto, pulsaré la tecla Enter. Entonces, me botará un resultado. El resultado que dice la búsqueda del dato mínimo es que el estudiante número 1 obtuvo la nota 14. A ver, profesor, si funciona las funciones que usted ha implementado. Ese 15 que está como nota 1, le quiero poner 0,4. Si le pongo 4 en ese calificativo, la nota mínima que obtuvo este estudiante tendría que ser 4. Y aplastamos o pulsamos la tecla Enter. Y miren, automáticamente ha cambiado. O sea, es decir, que nosotros podemos utilizar esta función para esos fines. Ahora, si no queremos utilizar la función auto, podemos insertar el signo o el símbolo igual. Luego vamos a digitar la función max, aperturamos el paréntesis y seleccionamos el rango de celdas que queremos evaluar. Entonces ahí está, cierro paréntesis y pulso enter. Y el segundo estudiante tiene una nota máxima de 15. Y si queremos también la otra función, insertamos el símbolo igual y digitamos la función min. Aperturamos el paréntesis y luego seleccionamos el rango donde están ubicados sus calificaciones. Y una vez seleccionado, cerramos el paréntesis y pulsamos enter. Entonces, podemos visualizar que la nota máxima del estudiante es 15 y la nota mínima es 12. Y lo podemos comprobar de forma visual. Esta herramienta o esta función nos ayudará bastante, como siempre, cuando tenemos un lote o un conjunto de datos de calificaciones grande. Ahora, si yo quiero generalizar o rellenar, ya sabemos que podemos utilizar este procedimiento. Y ahí está, miren. He calculado o he buscado, mejor dicho, porque esto no calcula, busca. He buscado las notas o las calificaciones más altas y las calificaciones más bajas de cada estudiante. Lo puedo realizar a nivel de columnas y puedo preguntarme, ¿cuál es la nota más baja en la primera nota? O sea, ¿cuál es la calificación más baja en la nota 1? También lo puedo hacer en forma vertical y le puedo decir igual max, ¿qué cosa? Búscame el dato máximo en este conjunto de calificaciones. Y una vez seleccionado el rango, cerramos paréntesis y le pongo un enter. Y miren qué es lo que ha calculado. La nota máxima o la calificación máxima en este bloque de nota 1 es 17. Y si quiero buscar el dato mínimo o la nota o la calificación mínima, también escribo la función, abro el paréntesis y selecciono el rango donde quiero buscar. Cierro paréntesis y miren, me ha botado que la nota máxima según el bloque de calificaciones, serán esas de ahí. Ahí está. Acá nos falta la tilde. Y correcto. Y si yo quiero, puedo generalizarlo también a nivel horizontal. Y ya tengo todos los cálculos necesarios para poder interpretar el contenido de mi tal vez desempeño de cada estudiante. Ahí está, de forma muy fácil. Ahora viene la otra parte más interesante. Hagamos de cuenta que nosotros queremos calcular o buscar la nota mínima de los 60 calificaciones que hemos tenido.
Si nosotros queremos sacar ese dato, igual vamos a utilizar la función max y seleccionamos las 60 calificaciones. Ahí está. Este bloque o en este rango están todas las calificaciones. Y una vez seleccionado, voy a cerrar el paréntesis y le voy a pulsar el Enter. Entonces, la nota máxima que un estudiante ha logrado en todas las calificaciones que se han realizado es 17. Y también quiero sacar o calcular o buscar la nota mínima de esos 60 calificaciones. Entonces selecciono todo el rango de calificación y cerramos paréntesis y pulsamos Enter. Entonces, de todas las calificaciones que tengo, la máxima nota es 17 y la mínima nota es 0,4. Entonces, esa es la funcionalidad que tiene la función max y la función min. Max de máxima y min de mínimo. Eso sería el procedimiento. A ver, Manuel Ramos dice, excelente presentación. Alison Tapia dice, profesor, ¿a qué hora termina el Meet? El día de hoy estamos en la sesión hasta las 8 de la noche. Ya nos quedan 6 minutos para terminar con nuestra sesión. Alison Tapia dice, profesor, ¿a qué hora termina? Ya estamos indicando. Creo que al inicio se ha indicado hasta qué hora íbamos a tener la sesión del día de hoy. A ver, ¿alguna consulta ya para terminar con esta presentación que concierne a la semana número 3? Por favor, todos utilizar el chat y mencionarme qué es o qué apreciación tienen sobre la temática que hemos desarrollado el día de hoy, sobre las funciones que hemos mencionado y explicado paso a paso. Alison, Profesor, adelante, María. por favor, cuando quiero clasificar todito el cuadro, ¿puede repetirlo, por favor? A ver, clasificar de qué manera, o sea, es decir, buscar en todo el bloque de la calificación el dato máximo o la calificación máxima y la calificación mínima. ¿A eso se refiere? Sí, sí, profesor. Gracias. Muy bien. Vamos a repetir ese procedimiento. Digamos que nosotros queremos calcular la máxima calificación del curso y la mínima calificación. O la mínima calificación. A nivel general de todo. Voy a sombrearlo. Todas las calificaciones que los estudiantes tuvieron van a estar en ese recuadro de color verde. O sea, es decir, en todo este bloque de calificaciones, quiero identificar la nota máxima y la nota mínima. Entonces, para eso voy a utilizar la misma función, la función max, pero con un criterio que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuál es el criterio? Si yo quiero buscar esas notas en todas estas 60 calificaciones, mínimamente tengo que seleccionar todo ese rango. Luego de seleccionar, ya sabemos, tenemos que cerrar el paréntesis y luego presionamos la tecla Enter. Entonces, la función realizará la operación de búsqueda de la máxima calificación en este cuadro remarcado. Y ahora, para la nota mínima, igual, tengo que utilizar la función min y luego seleccionar todo el rango donde se encuentra la calificación de los estudiantes.
Cierro paréntesis y pulsamos Enter. Y en todo ese recuadro que ustedes están visualizando de color verde, ha buscado la calificación máxima y la calificación mínima y me ha botado los siguientes resultados: 17 y 4. ¿Esa era la pregunta, María? Sí, conforme, muchas gracias. Ok. Entonces, eso es lo concerniente a la clase del día de hoy. Rosalía Taipe Patiño dice: me gustó, profesor, las clases, lo entendí, solo que la práctica hace que uno no se olvide. Correcto, Rosalía. Muchísimas gracias a todos los estudiantes por su participación. Ahora le voy a dar pase a la coordinadora porque tiene algún mensaje o el mensaje